Vamos a enfocar el absentismo laboral, el gran debate del momento en España, con la perspectiva muy enriquecedora. Además hay hallazgos, hay novedades para el debate que aporta el informe, el estudio que acaba de realizar el Consejo General de Graduados Sociales de España. Entre otros hallazgos, que probablemente buena parte del incremento del absentismo responde al envejecimiento de las plantillas en las empresas. Más de 1,5 millones de trabajadores entre 50 y 64 años en los últimos 5 años y casi la duplicación de los mayores de 64. Nos acompaña en Capital Radio para hablar de estos hallazgos el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, don Joaquín Merchan. Don Joaquín, muy buenos días. Buenos días. Así que el envejecimiento de las plantillas puede explicar una buena parte del aumento del absentismo hasta el punto de explicar que sea el doble de otros países de Europa. Bueno, efectivamente, esa es una de las causas. Esa es una de las múltiples causas y a veces complejas, pero sí, ese puede ser uno de los motivos. Ya lo dice, que ha aumentado la edad entre 50 y 64 años. De 1,5 millones de trabajadores. Tenemos 1,5 millones más de trabajadores con esa edad, pero hay más causas, también los cambios normativos, la saturación sanitaria, ojo con este problema, y bueno, y las nuevas realidades de salud, especialmente las causas de la osteomuscular y sobre todo la mental. Y toda esta combinación pues hacen que suceda pues este fenómeno en el cual empieza a ser no solo ya un problema coyuntural, sino también estructural, y al final vemos que termina resultando una cuestión ya de Estado. No hay más que ver lo que está sucediendo estos días con las declaraciones. Es una cuestión de Estado cuando realmente la salud de 1.400.000 personas que están hoy de baja, se habla de 1.200.000, realmente la cifra son 1.400.000 aproximadamente, pues cuando se lleva este problema al terreno político y no al terreno técnico de soluciones, porque hay que buscar soluciones cuando estamos ante una cuestión de esta envergadura. Pero sí, hay muchos factores, pero el envejecimiento de la población es uno de ellos. De algunas de las cosas que usted acaba de citar nos gustaría hablar con un poquito más de detalle, porque podemos empezar por la parte legal. Recordemos que en el año 2020, la pandemia, el gobierno en España deroga el despido por absentismo. Y este seguramente es uno de los cambios normativos más relevantes. ¿Cree usted que esa reforma es una causa de que haya aumentado el absentismo o simplemente lo que ha hecho es hacer visible una realidad que antes quedaba oculta por el riesgo de despido? Yo creo que esto que además me estás diciendo se argumenta como una de las causas. Yo creo que no. Yo lo que creo claramente es que estamos ante una nueva realidad laboral después de la pandemia, que debemos modernizar nuestras relaciones laborales. Nada es lo que era en ese momento que ya se utiliza muchísimo la pandemia. Es verdad que ya antes de la pandemia las relaciones laborales venían mostrando un cambio, una tendencia. Y cuando hay un cambio y una tendencia, debemos adelantarnos a esos cambios y a esas tendencias. Las relaciones laborales, ya una vez después de la pandemia, que ya apuntaba antes de la pandemia ese cambio, pues se han mostrado tal y como está sucediendo en la actualidad. Hoy las personas trabajadoras ya no son las que eran, las empresas no son las que eran, pero sobre todo hoy quienes trabajamos, cambiamos tiempo por dinero. Esto no es el motivo esencial de que haya 1.400.000 personas trabajadoras. Es que lo que tenemos realmente es que prevenir, y sobre todo prevenir. Como primera cuestión, prevenir. Segundo, efectivamente, llevar el bienestar al trabajo. Y desde luego esto aliviaría mucho esas bajas o esa abstención, porque también es verdad, no estamos de acuerdo todavía en qué es la abstención.
El absentismo. La abstención, el absentismo, perdón. Estaba en cuanto a Sí. otra, me habían llamado para otro tema. Bien, el absentismo, perdóname, no estamos de acuerdo en qué es el absentismo laboral. ¿Qué Porque, es claro, para ustedes el absentismo laboral? Porque veo bueno, que hablan en el informe, de ahí hay mucha confusión. sí, ¿Absentismo sí, descriptivo, absentismo sí, sí. organizativo, Activo, jurídico-disciplinario? ¿Cuál es? correcto. Para mí, realmente el absentismo, claramente, lo que no podemos meter en el cesto del absentismo, los permisos. Los permisos que legalmente tienen reconocidos los trabajadores, los permisos por paternidad, por cuidado, permisos por ausencia por enfermedades. Eso no es absentismo. El absentismo, yo siempre digo que es la persona que, teniendo la obligación de cumplir con su contrato de trabajo, no quiere ir a trabajar o no le apetece. Eso es absentismo. Pero vamos a admitir incluso el absentismo en el cesto o en la palabra de todas estas personas que están en incapacidad transitoria, en baja por enfermedad. Bien, luego ya está efectivamente todo ese tipo de absentismo, pero tenemos que cuidar las palabras cuando estamos hablando de relaciones laborales. Bueno, y las cifras, presidente, porque en el propio informe se reconoce esta discrepancia. Usted habla de 1,4 millones de personas, la estadística dice que hay 1,5 millones de bajas, y la Seguridad Social, el dato oficial es 1,2 millones. Sí. Sí, bueno, es que cuando empezamos, ya sabes, lo que es el baile de cifras. Yo estimamos que rondamos el 1.400.000. La Seguridad Social habla de 1.240.000, 1.500.000. Bien, sea 1.240.000, sea 1.400.000, sea 1.500.000, estamos ante un problema de Estado. Estamos ante un problema de Estado que hay que acometer. ¿Y cómo se acomete? Pues la solución no pasa por recortar prestaciones, por quitar derechos. Hablabas antes del despido que no se puede producir cuando estás de baja. No podemos. La solución no es recortar prestaciones. Tenemos que gestionar mejor. Hay que ir a esas reincorporaciones progresivas tras las bajas de larga duración, mucha mayor coordinación entre el INS, los servicios médicos, esa saturación sanitaria de la que está hablando, esa coordinación, repito, entre el INS, los servicios públicos de salud, que son los que están saturados, y las mutuas, que tienen mucho que decir y que hacer, las mutuas que siempre han sido un baluarte en las relaciones laborales, y sobre todo la prevención empresarial. La prevención empresarial que se tiene, no digo que las empresas no tengan prevención de riesgos psicosociales, de riesgos físicos, se tiene, pero hay que avanzar en ella, hay que profundizar. Y Sí. también una prevención con enfoque de la edad, una prevención con la adaptación de puestos de trabajo con enfoque de la edad. Hay mucha tarea. La tarea única que no nos podemos permitir es todos, absolutamente todos. No lo estoy diciendo por las declaraciones del presidente del Partido Popular, no, es que hay manifestaciones por todos los sitios, por todos los bandos, y no me gusta utilizar la palabra bandos, sino desde todas las trincheras. Bueno, ya que lo dice Así usted, que, presidente, efectivamente, todos los sesgos o todas las visiones son complementarias. De hecho, el informe del que estamos hablando, que presentan ustedes, veo que son coautores Esteban Mate de Miguel, que es un profesional de la Fraternidad Muprespa, y Joan Pañella Martí. Así que podríamos incluso entender que puede haber un poco de conflicto de intereses, porque en las propuestas del final pues se dirigen casi exclusivamente ustedes a empresas, a negociación colectiva y al legislador, y no tanto a las propias mutuas. Es que aunque la haya hecho un subdirector de una mutua, dos personas muy reputadas, creo que el informe debe ser muy aséptico, y él no tiene por qué decir que la solución sean las mutuas. Estoy yo interpretando una solución de conjunto que no pasa por manifestaciones altisonantes, equivocadas, acertadas. No voy a enjuiciar ni voy a criticar ninguna declaración, porque las ha habido de todos los tipos. Lo que sí debemos es, en una cuestión tan fundamental que afecta, ojo, lo principal que tenemos que poner el foco
es el 1.400.000, el 1.240.000, el millón largo de personas que están enfermas. Y eso merece sencillamente solo sentarse a negociar, a trabajar para paliar este importante tema, este asunto. Tenemos que cambiar ciertos conceptos. Tenemos de ese 1.400.000, un 20,3 personas están de baja por salud mental. Y de ese 20% de personas que están afectados por salud mental, muchas de ellas, en un grupo muy importante, son personas entre 20 y 35 años. Los factores para este tipo de baja están vinculados a la organización del trabajo, a la intensificación de los ritmos, a la hiperconectividad, al desgaste profesional. Por eso le pedimos a las empresas que lo están haciendo, pero tienen que profundizar un papel activo en la evaluación seria de los riesgos psicosociales, planes de apoyo. Entendido perfectamente su mensaje y el sentido de este informe. De lectura recomendada para conocer mejor la profundidad de este problema del absentismo laboral. Don Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, gracias por atender esta llamada de Capital Radio y le deseamos un buen día. Gracias a vosotros y también os deseo el mismo día para vosotros. Un abrazo.